Ahí estoy entrando. Pensé que me preguntabas si ya estaba lista. Hola Miri, ¿me escuchás? ¿Cómo va? ¿Me escuchás? No, yo no me peiné. Hay 10 personas esperando. ¿Ahí me escuchás? A ver ahí. No, ¿Ahí me escuchás? ahí sí. Muy bajito. Está bien. O sea, tuve que poner el volumen al 100. ¿Me escuchás ahí? Sí, Bajito. se escucha re bajito. O sea, yo estoy con el volumen al 100 y ahora te escucho bien. Si no, lo que hago es lo del otro día. Con el celu. Sí, El otro día, está pidiendo el video. Me conecto con el celu por el sonido y por acá que se me vea la imagen. sí, el otro día se veía bien. No se escucha nada. El otro día se veía re bien, digo, con el celu vos. Bueno, para que hago eso. Ahí Vale. está. ¿Voy aceptando? Sí. Pensamos este encuentro más o menos con una duración de 1 hora y media, en donde van a estar exponiendo las invitadas y después va a haber un espacio eh, para dudas, consultas, comentarios. Este encuentro, que lo hemos dado a llamar el territorio como espacio político, experiencias de organización feminista en los barrios, es un ciclo que contempla 3 encuentros. El primero es hoy y convocamos para esta apertura a darse en el marco del Ni Una Menos, que es en el día de mañana. En primer lugar, a Alba Salinas. Ella es abogada, feminista, es integrante del Centro de Ayuda a la Mujer Maltratada desde el año 1992, una institución que presidió en 2 oportunidades. También es docente en las facultades de Derecho y de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es capacitadora en Ley Micaela en el marco de las capacitaciones organizadas por el Programa Integral de Políticas de Género y nuestra secretaría, y también es una de las coordinadoras del protocolo de actuación en casos de violencia de género de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Si me olvidé de algo, Alba, después lo podés agregar. Una observación. En realidad, yo colaboro en un seminario en psicología, pero no soy docente de psicología. Ah, bueno, válida. Aclaro por las dudas. Colaboro Gracias. en un seminario de género en psicología,
como docente del seminario, pero no soy una docente de psicología. Está bien, gracias. Y también nuestra otra invitada es Sol de la Torre, ella es militante de Malajunta, del Frente Patria Grande, es concejala por el Frente de Todos, y es integrante de los comités barriales de emergencia, que es una experiencia que se está dando particularmente en nuestra ciudad. Por ahí hacer la aclaración, no sé si están presentes en este momento, pero en la inscripción había compañeras de las provincias de Entre Ríos y de Santa Cruz, entonces por ahí cuando se refieran a algunos procesos que sean bien propios de la ciudad o quizás que correspondan a políticas más provinciales, hacer la aclaración como para que se pueda comprender también desde los otros espacios. Van a tener 30 minutos cada una para poder desarrollar tranquilas lo que quieran comentar, y después de que terminen va a haber un espacio para comentarios, sugerencias, preguntas, y les solicitamos estar con los micrófonos apagados por una cuestión de que no haya interferencia, y que quienes quieran participar lo hagan pidiendo la palabra a través del chat de la plataforma. ¿Sí? Si les parece, Alba, ¿querés arrancar? Bárbaro. Bueno, buenas tardes. Bueno, agradecer a la Secretaría de Extensión por esta convocatoria, a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, estaba pensando hace un rato que armando, digamos, viralizando el comunicado del Movimiento de Mujeres y Diversidad de la Ciudad en relación a la fecha de mañana, y hace unos minutos tratando de recordar quién había sido la mujer que había dado lugar al Ni Una Menos, porque la verdad que por lo menos a mí me pasa que son tantos los nombres que yo personalmente me voy dando, y la mujer en realidad no era una mujer, era una adolescente, Kiara, 14 años, embarazada. La mató su novio, su pareja, un adolescente, la enterró en el patio de su casa. Un caso tremendo, ¿no? Tremendo. Y bueno, un poco en relación a lo que me había planteado Miriam, ¿no? Para trabajar en este encuentro, que tiene que ver con contextualizar la situación que estamos hoy, y hacer un breve recorrido del movimiento de mujeres, el observatorio, cuál es el rol del observatorio en la ciudad, bueno, más o menos cuáles son aquellas herramientas que tenemos en la ciudad de Mar del Plata y que hemos construido las mujeres y las diversidades de esta ciudad, ¿no? Lo primero que les voy a contar es que yo soy del Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, que no es es una organización pionera en la ciudad. El CAM surge en el año 1988 a partir de otro caso paradigmático que tuvimos en la ciudad, que fue el femicidio de Alicia Muniz, que fue un caso muy resonante porque el femicida era un boxeador campeón del mundo, Carlos Monzón. Generó en la ciudad y en el país todo un debate, ¿no? Acerca de la cuestión de la violencia de género, particularmente la violencia doméstica o familiar, o digamos la violencia intrafamiliar, la violencia en el hogar. Y ese femicidio dio lugar a un agrupamiento de mujeres de la ciudad que ya trabajaban temáticas de género, y que decidieron armar un espacio, pensar un espacio para poder empezar a trabajar con mujeres en situación de violencia. Así surgió el CAM, que realmente fue la primera organización en esta ciudad y que empezó a trabajar la temática antes que el Estado. Esto es un dato
para tener en cuenta. Yo no estaba en ese momento, ingresé unos años después, pero las primeras compañeras de la institución empezaron a trabajar la temática antes que el Estado. Y bueno, la verdad que cuando miramos para atrás y vemos todo el recorrido que hemos hecho, que a veces nos parece que tenemos muy poco, y sin embargo, en estos 30 años ha habido un avance increíble en lo que tiene que ver con la condición de la mujer y los niveles de concientización social y de sensibilización en relación a la temática. Y creo que el Estado todavía no se ha puesto, digamos, que el Estado no está a la altura de los niveles de exigencia social que hay en relación a la violencia machista. En el año 88 esto era un tema absolutamente invisibilizado y se hablaba todavía de una cuestión privada, y hoy, si bien seguimos encontrando personas que hablan de la violencia de pareja como una cuestión privada en la que no hay que meterse, la verdad que ha habido mayores niveles de concientización, y esto se nota claramente no solo en la organización que nos hemos ido dando las mujeres y en las redes que hemos ido construyendo, sino también en la propia sociedad, ¿no? Esta institución, el CAM, empezó a trabajar de una manera muy solitaria. Las compañeras que empezaron en aquel momento no teníamos siquiera sede, atendíamos en una oficina de la obra social de municipales que nos prestaron durante un tiempo. Después la municipalidad nos prestó un localcito en donde funcionaba la Secretaría de la Juventud, y hasta que finalmente en unos revoleos internacionales una fundación alemana nos donó una plata y compramos nuestra sede, que ha sido, digamos, la posibilidad de poder sostenernos ininterrumpidamente durante estos 31 años, trabajando siempre, en vacaciones, siempre, nunca cerramos la institución. Con lo cual esta cuarentena nos ha obligado a cerrar por primera vez en 31 años. No es un dato menor para nosotras. Hace 2 meses que no abrimos la sede, que es algo que no nos sucedió nunca. Y para nosotras es problemático no poder tener ese contacto presencial con las mujeres, porque sabemos que si bien las redes hoy nos han dado una herramienta para poder seguir comunicadas, para la mujer en situación de violencia no es lo mismo. Necesariamente tiene que estar ese contacto presencial, esa escucha, esa empatía, que por ahí en el marco de la virtualidad no se da de la misma forma, ¿no? Quizás no para las que estamos en el lugar de la atención, pero sí para la mujer, que tiene que contar, que tiene que explicar, que tiene que ser escuchada. Entonces, el aislamiento, yendo un poco a la situación actual, el aislamiento, la verdad que a las mujeres en situación de violencia y a las mujeres en general nos ha complicado la vida, no solo porque en relación a la violencia esto ha recrudecido. Una de las principales formas en que los varones que ejercen violencia logran que esa violencia surta un efecto importante en la vida de las mujeres tiene que ver con el aislamiento. Precisamente, ¿no? El aislamiento es una de las herramientas que utilizan los varones para lograr someter a las mujeres con las que conviven o con las que tienen una pareja. Con lo cual, en términos de violencia de género, la cuestión del aislamiento ha motivado un recrudecimiento.
que se ven los números, si bien no en el aumento de femicidios, yo me permito dudar que haya habido más femicidios que antes. Habrá que ver a fin de año cómo se trabajan los porcentajes. Incluso tampoco hay más denuncias porque Mar del Plata tiene un promedio de 30 denuncias diarias y ese promedio sigue estando en estos últimos días. Lo que sí hubo fue una reducción en la primera etapa por esta cuestión de muchas mujeres considerar que no tenían que salir de sus casas ni aún cuando estaban en situación de violencia. Eso, por suerte, se logró revertir a través de la información del Ministerio de Provincia y de Nación y de resoluciones que hubo, que incluso además podían concurrir acompañadas, los acompañantes no debían ser, digamos, podían circular de la misma forma. La situación actual de nuestra ciudad en el marco del aislamiento tiene como una mirada negativa por un lado y positiva por el otro, ¿no? La mirada negativa tiene que ver con que ha habido toda esta situación de recrudecimiento de la violencia, no ha tenido la respuesta del Estado esperada, y esto se refleja claramente, y quizás lo van a contar mucho mejor que yo, las compañeras que trabajan en los comités barriales, ¿no? Que se han hecho cargo del acompañamiento de las mujeres que necesitaban ayuda. Pero por otro lado, esa mirada positiva que podemos tener de esta situación que nos tocó vivir, tiene que ver con eso, ¿no? Con esa red que evidentemente estaba ya articulada y que dio una respuesta muy importante en relación al acompañamiento de las mujeres, ¿no? Y a veces creo que no tomamos dimensión de lo que hemos logrado socialmente las mujeres en esta ciudad. Y en estas situaciones por ahí se puede ver cómo finalmente a las que nos llaman por teléfono y las que estamos permanentemente conectadas con mujeres en situación de violencia, y somos las que formamos parte de este movimiento de mujeres y diversidad, este movimiento feminista que tiene nuestra ciudad, que es verdaderamente muy potente. Y que también ha sido producto de una construcción que quizás tuvo su mayor intensidad a partir del 2015, que lo situamos a partir de la organización del último Encuentro Nacional de Mujeres que tuvimos en la ciudad, que logró nuclear y consolidar un movimiento que era más errático en cuanto a las posibilidades de actuar de manera coordinada, y que a partir del 2015 desarrolló todo un proceso de trabajo que se ha sostenido a lo largo de todos estos años, y en donde hemos logrado también tener puntos de acuerdo y trabajar sobre la base del consenso de una manera que es la verdad que es muy rescatable, ¿no? Que yo no me animo a decir que se den en otros lugares de la misma forma. Entonces eso también me parece que es para rescatar. Lamentablemente toda esta construcción colectiva que nos damos en la ciudad, no hemos logrado todavía que el Estado digamos, destine o pueda planificar una política pública acorde a la realidad de Mar del Plata. Y esto, en los últimos 4 años del gobierno de Arroyo, en realidad tuvimos un retroceso que fue enorme, y ha sido el movimiento de mujeres y también otro organismo que se creó a partir del 2016, que es el Observatorio, que justo hoy tuvimos una reunión, ¿no? El Observatorio en Violencia por Motivos de Género y Diversidad, el que ha ido marcando y sosteniendo esa política de desmantelamiento del Estado, y en algunos casos ha logrado que ese desmantelamiento no fuera peor,
¿no? A través de una continua denuncia de la falta de política pública, de la falta de personal en la dirección de políticas de género, de la falta de recursos, y bueno, en ese sentido, la verdad que tenemos un observatorio que tiene una función que para nosotras es muy importante y que tiene que ver con esto, ¿no? Con, en primer lugar, evitar que las políticas retrocedan, pero tratar de avanzar en más recursos, sobre todo, y hoy justamente lo planteamos en el observatorio, en lo que tiene que ver con la política de descentralización, porque ahí hay una gran nebulosa, un agujero negro en nuestra ciudad, en donde las mujeres de lugares alejados siguen sin el recurso del Estado. Y en relación acá me decía Miriam que habláramos del rol de las ONGs y su comparación con la ausencia del Estado. Bueno, está claro esto, ¿no? Está claro que el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, la Multisectorial de la Mujer, hoy tenemos también un grupo de promotoras que acompañan a mujeres en situación de violencia, que son compañeras que se han capacitado. Yo he sido parte de esas capacitaciones que se dan en la CTA, en la CTA, y que es una herramienta, un recurso humano muy valioso para lograr ese acompañamiento que necesitan las mujeres en situación de violencia. Entonces, bueno, esto sería un poco como cuál es la coyuntura en la que estamos viviendo y cómo poder seguir avanzando para que esta realidad que vivimos las mujeres se modifique. Y cómo lograr desde el Estado la política pública que necesitamos para que no tengamos que ser nosotras, desde la sociedad civil, las que hagamos el trabajo que tiene que hacer el Estado y nos podamos dedicar a cuestiones que tienen que ver con la construcción de política pública y la construcción de nuevos sentidos para las mujeres. Así que, bueno, yo no sé si hay alguna pregunta que tenga que ver con la temática, o después trabajamos sobre las preguntas, o hay algo en lo que tenga que profundizar. No, si les parece, le damos la palabra a Sol. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para hacer respecto de la exposición de Alba, lo vamos poniendo en el chat. Yo voy haciendo una lista para ir dando la palabra a medida la hayan pedido, y cuando termine Sol, retomamos para hacerlo un poco más ordenado. Dale. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas. Gracias a las compañeras de la Facultad de Ciencias de la Salud por la invitación. Voy a intentar hacerlo corto, pero la verdad es que cuando me propuso los temas Miriam, estando ocupando un espacio institucional por primera vez en mi vida, pero también como parte de la organización y el espacio político del que soy parte, hay un montón de ideas y cosas que estamos trabajando que tenía ganas de aprovechar la oportunidad para compartirles. Pero en primer lugar, quería arrancar, miro para abajo porque tengo como mi borrador acá, pero quería arrancar contextualizando, me parece que lo decía Alba al comienzo, la situación en la que estamos atravesando de excepcionalidad, de aislamiento, pero sobre todas las cosas, de temor frente a una pandemia que no es la primera ni tampoco va a ser la última, que pone en riesgo la normalidad como la conocemos, genera un estado de excepción en el cual tenemos que entender, me parece a mí, que a partir de ahora las cosas no van a volver a ser como eran antes, porque como decía, esta no es la última vez que va a suceder, y que las cosas sean de una mejor manera a como eran
antes de la pandemia, en buena parte depende de los colectivos y las colectivas organizadas, en buena parte depende de lo que hagamos, de lo que seamos capaces de construir como pueblo, y me parece que sobre esa tarea central es sobre la que me gustaría desarrollar algunas ideas. Como bien decía Alba, en este contexto, yo considero que el Estado no pudo dar, o no supo dar las respuestas, no estuvo preparado para esta situación crítica. Y principalmente creo que el Estado más próximo, más cercano, es el que le tocan capaz las responsabilidades más inmediatas, y es el que ha tenido mayores dificultades, pero principalmente por ser el más cercano, para entender y abordar lo que está sucediendo. Pero siempre, como siempre, hay un sector de la sociedad que sostiene las crisis, que sostiene la vida, la reproducción de la vida, que sostiene la vida, y que ese sector se hace más visible y pone mucho más el cuerpo y mucho más esfuerzo, sobre todo en las situaciones de crisis. Y ese sector son las compañeras, las mujeres, particularmente las mujeres de los sectores populares, de los barrios populares. ¿Por qué? Porque son quienes han garantizado la continuidad de la vida de los propios y de los ajenos, o de quienes conforman su ámbito de vivienda del barrio, de una manera distinta a lo que nosotras, a la forma en la que ejerce el poder el Estado, ¿no? Y que tiene que ver con la ética del cuidado. La ética del cuidado es la idea de poner en el centro la vida de las personas, y la vida en clave de naturaleza, ambiente en el que nos desarrollamos. Bueno, con esa ética del cuidado es que nuestras compañeras de los barrios populares son las que en general todas las mujeres y disidencias, particularmente las mujeres que se encargan de la reproducción de esta vida, pero particularmente en los sectores populares, han garantizado o sostenido una crisis que podría ser hoy más parecida a lo que está pasando en Estados Unidos. Por supuesto que hay políticas de gobierno y políticas de Estado que tienen que ver, ¿no? Pero también hay un rol muy importante y central de las organizaciones populares en América Latina, y particularmente en Argentina, y particularmente en General Pueyrredón, que marcan la diferencia. Entonces, frente a esta experiencia de organización popular en que las mujeres, insisto, son las mayores protagonistas de experiencias de organización comunitaria en los barrios populares, es que un grupo de compañeros tuvimos la idea de conformar los comités de emergencia barriales antes de que llegue la crisis sanitaria, antes de que tengamos una situación parecida a la de Villa Azul o a la del barrio Mujica, poder estar preparadas para, entendiendo que la desigualdad social en General Pueyrredón es tan fuerte, tener que estar preparados desde antes. La construcción de los comités barriales de emergencia para mí es una de las mejores experiencias que ha sabido construir el pueblo o las organizaciones populares del Partido General Pueyrredón. Porque lo más interesante que tiene es que no solamente logró un alto nivel de articulación y de confianza entre organizaciones populares, sino que se suman las instituciones del Estado, como pueden ser los centros de salud, las escuelas, y se suman las iglesias, tanto católica como evangélica, y hasta se han llegado a sumar en algunos casos referentes de comisarías o del foro de seguridad. O sea, los comités barriales de emergencia han logrado sintetizar lo que nunca antes había sido sintetizado en experiencias barriales de este tipo. Nosotros conformamos los comités, decidimos trabajar en varias alertas o ejes de trabajo. El central, y que nos ocupó la mayor cantidad de tiempo hasta ahora, tuvo que ver con lo alimentario, porque vivimos en una de las ciudades con más desigualdad del país, vivimos en una ciudad con altos niveles de desocupación y de exclusión, entonces la situación alimentaria y la demanda de los comedores fue muy elevada. En ese sentido es que nosotros nos implicó mucho esfuerzo ordenar y coordinar esa articulación territorial para que lo que conseguimos, que el Estado abastezca de alimentos, se pueda distribuir de una manera equitativa y sin las lógicas de la vieja política, por eso digo, con la ética de los cuidados, con la ética que
siempre se distribuye en función del que menos tiene, de priorizar el que no le llega a nada, de ser justos y justas, de contemplar quién reparte más, quién reparte menos, y no de una lucha por quién tiene más alimentos. Entonces, esos valores son los valores que para mí le imprime una organización prioritariamente o mayoritariamente constituida por compañeras. Desde lo sanitario, a partir de ahora empezamos a profundizar y a trabajar más seriamente, otra vez ante la falta de inventiva de un Estado, las organizaciones populares y la organización de los CBE, los comités barriales de emergencia, es quien propone una idea de cómo abordar esta situación sanitaria en los barrios. Y otra vez aparecen, como estaban las compañeras que sostienen las ollas, están las compañeras que son promotoras en prevención de la salud, o en prevención o en salud, que son una experiencia histórica de formación, que van a ser quienes impulsen o hagan este trabajo comunitario de asistencia sanitaria en las barriadas populares y llegar a ver un colapso o un núcleo de contagios en algún barrio popular de nuestra ciudad. Y lo mismo sucede con la violencia de género. Nosotros hoy estamos sistematizando y relevando quiénes son las promotoras en prevención, las promotoras, las acompañantes, las compañeras que con diferentes formas de nombrarse son las que garantizan en esos barrios populares que ante situaciones de violencia de género poder acceder a las vías institucionales que, como decía Alba, son muy difíciles, muy complejas, y que muchas veces, si no tenés muchas herramientas, quedás por afuera o quedás muy a la deriva en la asistencia en situaciones de violencia de género. Construimos un protocolo, construimos unos materiales para los comedores y estamos trabajando en fortalecer y amalgamar y construir juntas, entre una diversidad de organizaciones y colectivas enorme, esa herramienta que después yo creo va a ser una herramienta que quede para el movimiento y para las compañías que trabajan en violencia. Esta idea de los CBE la voy a retomar al final porque para mí es una experiencia excepcional que hay que seguir evaluando y teniendo en el centro de la escena. Yo quería aprovechar la oportunidad para, también porque Miriam me había pedido que incorporara en la intervención esto del rol en la concejalía, y principalmente pienso yo de las feministas en la institucionalidad. O sea, cuando nosotras arrancamos, hace muchos años, de hecho yo no arranqué, pero con la pelea por el cupo en las listas. Y esas son peleas que vienen del Encuentro Nacional de Mujeres, de la lucha feminista de hace muchísimos años, y primero íbamos por el cupo, después llegó la paridad, o fuimos por la paridad en un contexto de avanzada del movimiento feminista, y yo creo que hoy tenemos el desafío de romper el techo de cristal en los espacios de jerarquía de los gabinetes, de construcción de los gabinetes, si bien estamos en mejores condiciones que antes, que en otros momentos, y diría que en cualquier otro momento de la historia, sin embargo, todavía seguimos siendo minoría. Y eso es importante porque creo que la tarea que tenemos actualmente es pensar las políticas públicas en clave feminista. Que, como decía Alba, cuando muchas veces estás reemplazando el Estado en las tareas más territoriales, nos cuesta mucho más estar a la cabeza de ese pensar las políticas feministas. Ahora, nosotras tenemos oportunidades históricas de ocupar espacios que nunca antes habíamos ocupado, y que esas tienen que ser herramientas de todo el colectivo y no son construcciones individuales, porque otra vez, con la ética del cuidado, es como desde dónde las feministas tenemos que ocupar una banca en el consejo, un lugar en un ejecutivo o una banca en el Congreso. Entonces, me parece que esto es importante, que nosotras hacemos un ejercicio permanente de pensar cómo sería ocupar esta banca desde el feminismo, y entonces hicimos un montón de ejercicios más en la construcción del equipo propio, que es un equipo toda de compañeras, que es un equipo que dijimos, si vamos a pelear por el cupo laboral trans, tenemos que empezar por casa, y tenemos que una compañera trans tiene que ser parte de nuestro equipo y tiene que entender que acá tiene una oportunidad de ser, ¿por qué no?, referencia y por qué no candidata en otro momento. Pensar el presupuesto en clave feminista y no solamente en clave, porque el gobierno actual nos decía que este era un gobierno con perspectiva de género, porque habían incorporado el hogar de medio camino,
Ahora, nosotros le decíamos, no, un presupuesto con perspectiva de género es un presupuesto que no necesite el hogar de medio camino. Por supuesto que hay que ponerle la guita al hogar de medio camino, pero hay que poner la guita en la salud, hay que poner la plata en la educación, en las tareas feminizadas de la vida cotidiana, hay que pensar en urbanizar los barrios populares. Un presupuesto feminista es un presupuesto que, como decía, ponga la vida en el centro y no los negocios millonarios. Bueno, a todo esto quería llegar con una idea que estamos trabajando, que es bastante novedosa, que me voy a arriesgar a compartirla con ustedes, que tiene que ver con pensar la ciudad feminista que queremos construir. Y hay una militante feminista de España, que la recomiendo para que la escuchen, la busquen, la lean, que se llama Oiane Ruiz Menéndez, es urbanista, y yo la vengo estudiando bastante porque me parece que estamos frente a la necesidad de construir una ciudad feminista. Y esto quiere decir que vamos a tener que poner en conflicto la ciudad tal cual como está instituida, que es una ciudad construida bajo un sistema de dominación que es capitalista y que es patriarcal, que está una ciudad que está conformada para responder a los intereses de ese sistema capitalista y patriarcal, y que nosotras, para construir una ciudad feminista que tenga otros valores, vamos a tener que entrar en conflicto. La idea es pensar cómo vamos a abordar esos conflictos y de qué manera nos proponemos ganar esos conflictos, ¿no? Me parece que esta ciudad pensada para el hombre blanco de clase media, que es autónomo, del que nadie depende, y que no depende de nadie, entre comillas, está pensada con lugares segmentados, ¿no? Un lugar para ir a trabajar, un lugar para la recreación, un lugar para la crianza, que es el lugar, el barrio, el de la reproducción de la vida, que es el menos visible, el que está más afuera, y que le falta como... Yo vengo pensando, cuando nosotros hablamos del derecho a la ciudad y la necesidad de, por ejemplo, urbanizar los barrios populares, ¿desde dónde? En clave feminista, ¿cómo pensaríamos la urbanización de los barrios populares? Entonces, creo que la primera diferencia es que la urbanización de los barrios populares, comandada por una... Se me silenció, perdón. Comandada por un arquitecto formado en la educación así tal cual está, que responde a los estereotipos de la arquitectura moderna, seguramente lo que nos va a proponer es un plan de viviendas en una zona alejada, con todas casitas iguales, una al lado de la otra, que no tiene planificado los espacios de cuidado colectivo, que no tiene planificado... Una cosa esencial es, cuando uno urbaniza un barrio, debe pensar de qué viven las familias que viven en ese barrio. Entonces, si es un barrio cartonero, donde muchas familias son cartoneras, claramente hay que pensar un espacio de reciclado colectivo, de acopio de los materiales, de fácil acceso para la comercialización de los materiales. Lo mismo se me ocurre en este sistema en el que el 40% de la población hoy está por fuera de la economía formal y se gana su sustento a través de la economía popular. ¿Cuántas compañeras conocemos que se ganan la vida elaborando alimentos que después venden en el barrio? Rosquitas, milanesas, lo que fuera. La construcción de esos planes de vivienda en general tienen cocinas minúsculas que no sirven para la producción de alimentos, que nunca serían habilitables porque las lógicas y lo digo como siendo licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, no están pensadas para la producción familiar de alimentos para la comercialización, y teniendo en cuenta la economía popular. Me parece que si nosotros pensamos y tenemos en cuenta de qué viven las personas que trabajan en las casas, y con esto me refiero no solamente al trabajo de reproducción de la vida, sino también al trabajo que les da el sustento diario, que es arancelado o que es a través de la economía popular, bueno, esas casas seguramente no van a ser que gustaría vivir a esas mujeres o a esas personas. Y que las ciudades feministas
como se me ocurrieron estos ejemplos, se me ocurren muchos otros, y tienen que ver, por ejemplo, una ciudad como la nuestra, con una cantidad de adultos mayores tan elevada, cómo se piensa la distribución de la ciudad, de espacios para que puedan descansar los adultos mayores, para que puedan ir al baño, para que los niños y niñas puedan acceder a un baño o un espacio público. Bueno, me parece que ahí está la clave de pensar los caminos peatonales, de pensar el sistema de transporte, si las mujeres que viven en la periferia son las que limpian las casas del centro o de los barrios privados, cómo es la accesibilidad, cómo se da ese entramado de la economía donde siempre hay diferencias y desigualdades. Entonces yo creo que Sol. ¿Se me cortó a mí o no se está escuchando? No, no se está escuchando. No se escucha. Si les parece, perdón, buenas a todas, todos, que no estuve presentándome ni saludando, mientras Miri que la habían empezado a hacer a Alba, y así seguimos cumpliendo con el tiempo, si Alba quiere, no te vamos a obligar, Alba, a responder, si no querés, no, mentira. Dice Débora, destaco el laburo de Alba, una gran compañera. Me gustaría que hablara un poco del acceso a la justicia por parte de las mujeres y el colectivo de la diversidad en este el consultorio jurídico gratuito durante la pandemia del COVID-19. Y agrega, ¿desde el observatorio se ha tocado el tema o ha habido algún reclamo particular? No escucho a Alba y veo que se incorporó Sol. Si les parece, para ordenarnos, Alba, si querés responder esta pregunta sobre acceso a la justicia que hacía Débora, y después, Sol, si te podemos seguir escuchando y estabas dando como diferentes ejemplos, yo iba tomando nota como Dale. Bueno, en realidad el acceso a la justicia es complicado para las mujeres en situación de violencia y la diversidad en épocas de normalidad. Ahora esa situación la verdad que se agrava. En realidad la justicia, el Poder Judicial de Mar del Plata, las defensorías, los juzgados de familia, que son los espacios en donde tramitan las causas por violencia, están trabajando y las medidas de protección cuando se hacen las denuncias salen y salen en el mismo plazo en que salen habitualmente en momentos de normalidad. Lo que hay es, hay una cuestión que, incluso las defensorías también, hay defensoría de guardia, pero hay mucha dificultad para las mujeres para poder acceder a ser atendidas y a tener el asesoramiento en las defensorías. En principio porque no hay atención presencial, salvo que les den un turno, y porque en general la atención es telefónica y es muy restringida.
porque más allá de la medida de protección, de restricción o la exclusión del hogar, que son estas medidas que salen de manera bastante inmediata, después hay todo un entramado que hace a la posibilidad de que esta mujer pueda sostener la denuncia que hizo, que tiene que ver con la fijación de una cuota alimentaria, o con la organización del régimen de cuidado o de comunicación de los hijes, y en este sentido no se está trabajando. Y ahí eso es no tener acceso a la justicia. Que en realidad en el fuero de familia y en otros fueros es un servicio esencial y debiera estar trabajando con todo el sistema de cuidado por la emergencia sanitaria, pero la verdad que debiera estar trabajando. Los abogados, las abogadas no estamos habilitados para trabajar. Lo que hacemos lo hacemos todo vía virtual y bueno, con las limitaciones que esto significa. Esto no se trató en el observatorio, ni en esta reunión ni en la anterior. En el observatorio mayoritariamente se trabajan cuestiones que tienen que ver con el municipio, salvo hoy que justamente tuvimos una invitada que fue la coordinadora de políticas de género del Ministerio de Seguridad acá de Mar del Plata, y que estuvimos conversando acerca del funcionamiento de las comisarías, y ya que estoy les cuento, las comisarías de la mujer y las seccionales, que a partir de una resolución del ministerio, todas las comisarías hoy deben, seccionales y comisaría de la mujer y delegaciones, deben tomar las denuncias por violencia familiar. Con un dato que nos alarmó, porque esa resolución lo que hace es, de alguna manera, quitarle la especialidad que tenía la Comisaría de la Mujer. La Comisaría de la Mujer podría, por más que esta coordinadora dijo que iban a tratar de que así no sucediera, pero la resolución aparentemente dice otra cosa, podría tomar otras denuncias. O sea, si cae alguien que le robó, en la Comisaría de la Mujer podría tomar la denuncia por robo, lo cual es un retroceso enorme para esta temática. Pero además, todas las otras seccionales que hoy están obligadas a tomar, que en realidad siempre estuvieron obligadas, ahí tenemos una cuestión que tiene que ver con el entrenamiento de los oficiales de policía y las oficialas, que no se resuelve rápidamente. Por eso siempre cuando una mujer caía a una seccional, habitualmente la llevaban a la Comisaría de la Mujer para que hiciera la denuncia ahí. Entonces, esto puede derivar en una situación problemática para las mujeres que vayan a denunciar, en situaciones de revictimización, de violencia institucional. Vamos a tener que analizar esto e incluso ver de qué manera podemos lograr que, además de que se capacite los oficiales de las seccionales comunes, que la especialidad de la Comisaría de la Mujer y sus delegaciones siga existiendo, porque esto si no sería un retroceso preocupante. Nos quedamos ahí hoy con esa reunión, personalmente con esa preocupación, ¿no? Porque además en muchos casos es el primer lugar al que va la mujer. Así que bueno, seguí vos, Sol. Gracias, Alba. La verdad, sumamente clara, y un poco cuando te escuchaba, pensaba, la semana pasada estaba en el Palacio de Tribunales y yo pude pasar claramente por tener el permiso para hacerlo, pero una mujer que quería consultar el avance de su causa no podía hacerlo. Y te daba una sensación de impotencia porque pensás, ¿cuántos colectivos se tomó para llegar acá? No, que es lo que pensamos habitualmente cuando pensamos en las barreras para acceder a la justicia en general de la población y en concreto de las mujeres. Cuando tienen que incluso acercarse con sus hijos porque no pueden dejarles en la casa para poder acercarse a tribunales, y pienso en estas falencias, y un poco lo que me quedaba pensando es, claramente las defensorías públicas no dan abasto para poder acompañar a todas las personas que quieran saber cómo avanzan
sus causas, que no es ni más ni menos que otra persona resolviendo sobre tu vida, digo, sobre lo que hace a nuestra vida diaria, como en concreto es nuestra seguridad personal, nuestra integridad y lo que tiene que ver con las causas de fondo. Pienso en todo lo que tenga que ver con el cuidado de nuestros y nuestras hijas. Así que espero que pronto quienes ejercen la profesión puedan estar acompañando todos esos procesos y todas esas personas, en concreto a las mujeres que seguimos siendo quienes sostenemos los cuidados en la familia. Sol, si te parece, te devolvemos la palabra. Estabas hablando, yo me quedé escuchándote en esta teorización sobre o imaginando juntas esta ciudad feminista y diferentes ejemplos que ibas pensando para ilustrarnos cómo podría llegar a hacerlo. Sí, ya, perdón, se me cayó internet, ya para redondear igual, me parece que igual eso que intercambiaban recién ustedes, el acceso a la justicia como un derecho fundamental, y pensar las ciudades feministas tienen que tener en su estructura el acceso a la justicia como algo cotidiano y no como algo que es lejano, difícil, complicado y para unos pocos. Me parece que yo, nada, quería cerrar con esta idea del efebre del derecho a la ciudad. Yo la venía resignificando y pensando el derecho a la ciudad feminista para darle una vuelta a qué es ese derecho a la ciudad, y estoy segura que si nosotras pensamos esa ciudad feminista con la participación, y ahora vuelvo a lo que hablábamos al principio, con la participación activa, protagónica y fundamental de esas compañeras y compañeros que sostienen estos comités barriales de emergencia, que no son ni más ni menos que la comunidad organizada en sus lugares más próximos de vida, que son sus barrios. Si nosotros pensamos el derecho a la ciudad o las ciudades con la participación política y ciudadana de todos esos actores, seguramente las ciudades que tengamos como resultado sean 1000 veces mejor que las ciudades que se piensan en cabezas masculinizadas entre unos pocos. Y entonces, como reflexión final capaz, creo que nosotras las feministas tenemos que ocupar los espacios institucionales, ya sea en la universidad, en el Estado, o donde fuere, con un objetivo claro que es transformarlos para que tengan, ahora sí, la vida en el centro de la orientación de las políticas que llevan adelante. Y que tengan en el centro las experiencias exitosas de la construcción de poder popular y poder feminista como ejes rectores. Y yo considero que la experiencia de los comités barriales de emergencia debe ser el germen de una nueva forma de organización del poder en el partido del general Pueyrredón, donde el poder esté centrado, esté nucleado en los pequeños espacios de poder territorial y no en la casa de gobierno o en el municipio. Creo que los comités barriales de emergencia tienen que ser el germen para que como comunidad organizada pensemos cómo tomamos ese poder popular y feminista para transformar la realidad en la que vivimos. Y creo que tenemos que hacer posible esa ciudad que imaginábamos juntas. Nada. Bien, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. Bueno, Alba, ya contestaste una. María Elena, no sé si querés tomar la palabra y hacer vos la pregunta, si querés que la lea de acá. No sé si me estás... Ahí está. ¿Puedo hablar ahí? Sí, no te vemos, pero te escuchamos. No, Alba habló de la descentralización, que creo que se refiere a los CAPS y no a las comisarías. Pero me gustaría que se explayara un poquito cómo debería ser esa descentralización de la cual ella habla. En ¿Entendiste, realidad, Alba? sí. Nosotros Hace años Sí. que venimos pensando que no hay posibilidad de que exista
una política pública integral, si esa integralidad no va atada a un proyecto de descentralización, ¿no? Y pensando sobre todo en el trabajo, en la asistencia a mujeres en situación de violencia. Y esa descentralización siempre la hemos pensado desde una manera más simplificada, porque hay muchos proyectos de política pública descentralizada que se pueden pensar y que no solamente tengan que ver con esta temática en particular, sino con otras, ¿no? Con la problemática de los derechos humanos, digamos, pensar desde el municipio una política descentralizada que abarque las áreas sensibles de cualquier sociedad, como es en este caso particularmente la violencia de género, pero atada a la cuestión de los derechos humanos y a otras áreas sensibles como la educación y la salud. Pero pensando en este municipio, que es un municipio con muy poco recurso destinado a estas áreas, siempre habíamos pensado en la posibilidad de que al menos, ¿no?, el municipio pudiera descentralizar la dirección de políticas de género en los distintos barrios de la ciudad. Y haciendo eje en los centros de salud, porque nos parece que no porque no pueda haber otro proyecto, pero nos parece que como primera política de descentralización, pensar en los centros de salud barrial con equipos interdisciplinarios que trabajen y que tengan llegada a las mujeres, ¿no?, que concurren a los centros de salud, que atienden a sus hijas en los centros de salud, ¿no?, y que sea un primer punto de llegada que pueda articular esa asistencia que requieren las mujeres. Y que no solamente tiene que ver con la asistencia, sino también con lo que hace a la promoción, ¿no?, a la promoción de los derechos humanos de las mujeres, ¿no?, a la asistencia, a la promoción y a la prevención. Y obviamente para que esto sea posible, los centros de salud tienen que tener más personal, más profesionales, digamos, todo atado a una cuestión de recursos. Por eso siempre hemos insistido, incluso desde el movimiento de mujeres, desde el observatorio y obviamente desde el CAM, en la necesidad de que el área sea jerarquizada, ¿no?, y que sea una secretaría, un instituto o lo que fuere, pero que esté al mismo nivel que, digamos, que dependa del intendente, para que esa política de descentralización además tenga esa transversalidad que tiene que tener. Estamos a años luz de eso, es más, la Dirección de Políticas de Género está perdiendo su personal. Hay trabajadoras de la dirección que se van a otras áreas y no las reemplazan. Fue el año pasado, sobre fines del año pasado, no ha sido reemplazada. Ahora hoy me enteré que se fue otra trabajadora a trabajar a otra área y hasta ahora no tiene reemplazo. Es tremendo. Y está trabajando a préstamo con trabajadores de otras áreas, del Centro de Asistencia a la Víctima, de las víctimas del delito y de la qué sé yo, con lo cual esta de la descentralización va a ser para vaya a saber cuándo. No creo que este gobierno lo haga de ninguna manera. Así que bueno, esta es la realidad, pero en principio sí, la pensamos desde los centros de salud, lo que no significa que se pueda pensar en algún proyecto que sea como más completo, pero digamos, visto la coyuntura, por lo menos, si cada centro de salud barrial tuviera un equipo interdisciplinario, sería genial, ¿no? Sería, para las mujeres sería bárbaro. Es un proyecto. Gracias. Quería que te explayaras porque me gusta. Bien, gracias. Hay una pregunta en el chat que es para Sol. Laura Ciraudo, que es docente y promotora de la red de acompañantes del barrio Las Heras, pregunta: ¿por qué crees que es tan difícil que el feminismo entre en los barrios populares? Muy bien, Laura. Ese
un debate semántico para mí. Yo creo que el feminismo no depende de si una se autopercibe o no se autopercibe feminista, sino con las prácticas y valores con los que construye. Y en los barrios populares de General Pueyrredón, de Mar del Plata y de todo el país, pero particularmente en Mar del Plata, retomando esto que comentaba Alba cuando me reconecté, creo, del nivel de articulación y de síntesis al que se ha llegado en el movimiento, que no sucede en todos lados, es producto de esos valores con los que se construye el feminismo popular, como lo entendemos nosotras. Yo creo que el feminismo llegó a los barrios populares incluso antes de la ola verde, y antes de que sea sumamente masivo para los sectores, para las pibas, digamos, pero que posiblemente no se autoperciba de esa manera. Lo importante me parece que no tiene que ver con cómo nos autopercibimos o cómo nos nombramos, sino con los valores y las prácticas que ponemos en juego a la hora de construir organización comunitaria. Y en los barrios populares, la organización comunitaria siempre tiene a la vida en el centro, sobre todo la que construyen las compañeras. Bien, muchas gracias. Mercedes, se había anotado también para hacer un comentario, una pregunta. Hola, lo hago por acá porque escribirla capaz que no me sabía explicar. No, yo estaba pensando porque un poco que une a tanto a Alba como a Sol. Hola, ¿cómo están? Soy Mechi. ¿Cómo es? Y lo que me deja pensando mucho como el contexto del COVID-19 es que pensando en la situación no solo de emergencia, bueno, alimentaria, sanitaria, como estaban contando hoy, como el caso de la violencia de género, estábamos pensando desde los diferentes centros barriales de emergencia. Yo participo con mi compañera porque soy del Centro de Extensión de Pueblo Camet y estamos trabajando también en Aeroparque, y estábamos pensando como una forma de poder abordar o acompañar desde un espacio más barrial, dado a todas estas dificultades que venían planteando, como generar un espacio más de confianza, donde se pueda, aunque sea, seguir a las compañeras que estén sufriendo, a las vecinas que estén sufriendo algún tipo de violencia. Y lo que yo me preguntaba era cómo generar en este contexto, es más capaz una pregunta para que pensemos, o me ayuden a pensar todas, pero cómo hacer para generar un espacio de confianza y de contención donde no necesariamente sea una carga más, o sea, digo una carga más no porque generalmente uno piensa, bueno, las referentes barriales pueden ser la cara de esa confianza porque dada la situación, ¿a quién más se puede acudir más que a la compañera que está en el comedor o que está haciendo la asistencia alimentaria y que está ahí en el barrio todos los días? ¿Qué estrategias pensar para poder generar una red que como que genere que se sacarle como la carga a los que ya están con otras asistencias? No sé si me explico. O sea, cómo generar que las referentes del barrio no terminen siendo las que siempre cargan más con cada vez más cuidados. O sea, entiendo, el Estado debería hacerlo, pero dado la circunstancia de la emergencia, pensar también como desde redes comunitarias o redes de diferentes organizaciones o mismo la universidad. Nada, es más como un pensamiento que se me viene recurrente, pues estamos intentando darle la vuelta y me parecía piola traerlo para nada, ver qué pensaban ustedes, tanto Alba, Sol y bueno, el resto, claro. Yo, a mí me parece que, digamos, esto que vos planteás es una realidad, ¿no? Y me parece que lo que sí tenemos que hacer foco, si vamos a acompañar, ¿no?, a mujeres en situación de violencia o a situaciones de violencia familiar, porque no es lo único que aparece, ¿no? Aparece el maltrato infantil, digamos, aparecen otras variables de maltrato que también hay que atender y que se van articulando, se mezclan.
Y a mí me parece que lo que tenemos que tratar de lograr es tener en los comités barriales, en este caso, o en la estructura que nos demos de organización barrial, que pueden seguir siendo estos comités en el futuro, estas famosas promotoras o acompañantes formadas que puedan ser para estas situaciones con lo que son el Poder Judicial, con la comisaría o con la Dirección de Políticas de Género, pero me parece que esos espacios tienen que lograr tener personas, mujeres, particularmente, que tengan ese entrenamiento como para poder cumplir esa función. Me parece que es central, porque además, digamos, para acompañar hay que saber algunas cosas, no, digamos, más allá del acompañamiento, de decir, bueno, yo acompañar a una mujer en situación de violencia o en un caso de maltrato infantil, hay que tener ciertas herramientas, y me parece que nosotras nos tenemos que dar ese espacio como para ir formando a estas promotoras y acompañantes insertas en los distintos barrios de la ciudad. Creo que es un gran desafío. El otro, ahora no me acuerdo, un mes hubo una charla del programa de género de la universidad, en donde había referentes de comités barriales, y yo me quedé sorprendida porque era una cantidad de barrios que, digamos, es muy valioso lo que ha sucedido en el marco de una situación de emergencia, pero es muy valioso lo que ha sucedido, porque en esa charla había de, no sé, 15 barrios de la ciudad, todos alejados, o sea, con interés en aprender cómo, a dónde ir, qué recursos hay, cómo acompaño, ¿no? ¿Cómo se acompaña, ¿no? Esto también es un aprendizaje, no es que cualquiera pueda acompañar. Y esto creo que lo tenemos que trabajar en esos espacios, y nos tenemos que dar el espacio para pensar estas cosas y trabajarlas. Mechi, yo no lo dije, pero nosotros hoy tenemos 33 comités barriales de emergencia, Mira. de los cuales, o sea, la mayoría son muy dispares, ¿no? Algunos nuclean hasta 5 o 6 barrios, otros solamente un barrio, la mayoría entre 2 y 3, y nosotros formamos un grupo de géneros de los comités barriales de emergencia, donde hay una serie de referentas, pero que nos estamos tomando el trabajito de como hay un responsable de alimentos en cada uno de los 33 comités barriales, que haya una responsable de violencia de género o de acción frente a la violencia de género en cada uno de esos comités. Justamente Aeroparque es uno de los que no tiene responsable. Así que después te voy a escribir para que lo veamos juntas, pero esta experiencia tiene, el objetivo es pensar entre todas las referentas estrategias que puedan ser, que se puedan compartir, que se puedan replicar, y experiencias que sean novedosas en función de la realidad de cada territorio, donde se encuentran muchas veces hay barrios en los que tenemos 4 o 5 compañeras referentas, como Pueyrredón, donde hay muchas organizaciones, mucha experiencia, y hay otros, como el que mencionabas vos, donde no tenemos ninguna compañera que esté asumiendo la responsabilidad. Y siempre haciendo el ejercicio de que no se superpongan, y poder distribuir también, no solamente las tareas, sino las referencias y los roles, para que sea también más democrático incluso el funcionamiento de los CBE y más saludable para las personas que no terminen estalladas. Bueno, de una, muchas gracias. Por mi parte, Mechi, bueno, primero saludarte, hace mucho que no nos encontrábamos, y obvio también poner a disposición los espacios de género que tenemos en la facultad, y también veo por ahí a Katy del Programa Integral de Políticas de Género, y un poco para
porque tal vez no lo comentamos al inicio, pero desde la facultad, cuando conocimos que una de las alertas de los comités barriales de emergencia era violencia de género, bueno, empezamos a pensar desde la universidad cómo podemos aportar, ¿no? Cómo podemos trabajarlo. Y en ese sentido, en articulación con los centros de extensión universitaria, pensamos en diferentes espacios de acercamiento de los vecinos a la política pública, y uno es el espacio de acompañamiento frente a las violencias por motivos de género, y de hecho, un poco, tal vez no lo comentamos porque son como siempre las presentaciones, tratamos de hacerlas en estas actividades que pensamos hacerlas lo más sintéticas posible para poder tener el espacio más de diálogo con las personas que invitamos. Pero bueno, ese espacio piensa específicamente desde ese espacio pensamos estos encuentros, estos conversatorios. Así que obvio ponernos a disposición si necesitan coordinar algo, pensar algo, más allá de lo que ya veníamos pensando, si quieren profundizar un poco más, y bueno, y también las compañeras del Programa Integral de Políticas de Género vienen como con desarrollando algunas experiencias, como comentaba Alba, también en ese conversatorio inicial, o los recurseros que se pensaron, o que pensaron las compañeras, creo que fue también en articulación con los CEUs, así que bueno, poner a disposición esas herramientas por si quieren profundizar algo más en ese sentido. Ahora sí dejo la palabra, que la tomo y no la suelto, soy una cosa. Bien, gracias. Julieta había pedido la palabra. No tengo micrófono ahí. Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, un poco dar mi opinión con respecto a este planteo que hacía Mechi recién. Yo soy trabajadora social, estoy en territorio también y soy parte del Estado, y obviamente que el rol que cumplo es diferente diferente en responsabilidad, creo yo, al que cumplen por ahí un montón de ustedes desde las organizaciones, y sobre todo yo tengo un conflicto muy grande con el tema de todo el laburo que hacen las compañeras como voluntarias. Y siempre que puedo manifiesto lo mismo, que es esta necesidad. Por ahí recién hablabas, no sé, de las compañeras que están en un comedor, que reciben la demanda, que a mí me parece recontra valioso, y creo que muchas veces esa llegada y esos vínculos que se arman son el puntapié inicial, pero después tenemos que hacer que el Estado trabaje, cueste lo que cueste, o sea, esas demandas tienen que llegar a los responsables de cada una de las áreas, sea la trabajadora social del barrio, sea la dirección de políticas de género, sea niñez, sea justicia, quien sea. Primero para no sobrecargar, como vos decías, como decía también Alba, no todas las personas están capacitadas, no es de un día para el otro, no es en una charla, incluso una misma, o sea, tampoco estoy capacitada para afrontar todas las demandas, pero sí tengo la responsabilidad para contactarme como parte del Estado con quien lo esté, digamos, y además, bueno, hay determinadas cargas que sí estoy capacitada para afrontar. Entonces, por ahí me parece que es primordial este primer contacto, que puedan tener otras referentes del barrio u otros referentes en los barrios, pero sí tenemos que poder canalizar estas demandas o esta necesidad o esta falencia del Estado y hacer que el Estado cumpla el rol que tiene que cumplir. No seguir cargando a las voluntarias, que además hacen un laburo. Bueno, la mayoría de ustedes, por ejemplo, conoce a Vanina, que es mi gran referente. Yo trabajo en Sierra de los Padres, y Vanina hace un laburo que no para, con un compromiso, con un método, y a mí, por ejemplo, en lo particular me indigna que no cobre un sueldo, que sea no remunerado su trabajo, que no tenga un horario, o sea, no hay un criterio de nada que la avale. E insisto en eso, son recontra importantes
pero o tenemos que luchar para que ese trabajo sea remunerado y sea en un contexto de trabajo, no de voluntariado, y o sea, las dos cosas, y porque es revalorable, y en el mientras tanto hacer que el Estado cumpla el rol que tiene que cumplir. Me parece que las dos cosas van de la mano. Y no sobrecargar, insisto, no sobrecargar a las personas que cumplen otro rol, porque además todo lo que implica psicológicamente llevarse eso a su casa, todas son problemáticas que contienen una carga emocional muy grande y que uno, si no puede dar respuesta, la carga es peor, sin ir más lejos. O sea, insisto, yo en cuarentena, como empleada del Estado y demás, estoy en un nivel de estrés que me mata, pero no le cabe la misma responsabilidad a una referente de un comedor barrial, claramente. Bueno, nada, ese es mi comentario y lucho por eso a diario. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario para hacer respecto a lo que desarrollaron las compañeras, o ya estamos más o menos en el horario que habíamos previsto. La verdad que es súper interesante todos los planteos y las ideas que se pusieron en común, mucho para seguir trabajando y mucho para seguir profundizando también desde los diferentes espacios, pero sí me parece que siempre desde la clave de lo colectivo, y sí me parece también que teniendo como centro la construcción que se haga en los territorios, sin perder de vista de todas maneras que la construcción del poder popular no es únicamente o no involucra únicamente al barrio, sino que también hay diferentes instancias, y esto que hablamos de cuando se logra institucionalizar esa construcción que previamente se generó en el barrio, es un salto cualitativo que es necesario, digamos que son, creo que, distintas instancias de organización que son totalmente válidas y totalmente necesarias para disputar en la correlación de fuerzas y para poder decir, bueno, si estamos peleando por una construcción feminista y por políticas públicas con perspectiva de género, es desde ahí también desde donde lo tenemos que pelear, y ocupando distintos espacios de representación y de participación. Así que me parece súper interesante agradecerles por la participación, principalmente a Alba y a Sol, súper claras las exposiciones y los aportes, y súper actuales también, porque las dos están participando en este momento y es justo lo que se comentó respecto del observatorio, o sea, más fresco imposible, porque fue algo que se trabajó hoy en la reunión. Invitarlas al segundo encuentro que va a tener este ciclo, que es el día jueves, así que pasado mañana. La idea en este segundo encuentro es poder dar voz a algunos dispositivos y experiencias que se están dando en distintos territorios, acá en Mar del Plata. Vamos a contar con la participación de María Elena, que está presente, no la vemos, pero creo que nos está escuchando. Ella, como referente de CTA Autónoma, van a estar dando voz a la experiencia que tienen de promotoras de acompañamiento en violencias. Lisa Cabral también, que está presente, ella forma parte también de una experiencia que se llama Bocanada, y también es militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, así que nos va a dar voz desde ese espacio. Y también está convocada María Inés Benítez, quien va a dar voz desde el espacio de la multisectorial de la mujer, también para contar el acompañamiento que se está haciendo en este contexto y el rol también que la multisectorial viene teniendo desde hace bastante tiempo en nuestra ciudad. Así que invitarlas a ese espacio y agradecerles por la participación en este primer encuentro, que la verdad me parece que estuvo súper interesante. Para sumarte, Miri, porque estuvimos viendo ahí un poco los nombres,
de quienes estuvieron participando, independientemente de que tomaran o no la voz, pero agradecer especialmente, obvio, a Sol y a Alba por sumarse a este inicio de ciclo de charlas, no solamente claras y actualizadas, sino que es sumamente importante, particularmente desde la universidad, contar con sus voces para seguir pensando, ¿no? qué institución universitaria queremos y cómo la queremos construir. Pero agradecer a las compañeras del MTE, a Mumalá, a el CAM, a la Junta, a los centros de extensión universitaria, que estaba Mechi como becaria, pero también la veía a Mica, que ahora se me fue, pero creo que seguirá por ahí, a Mica del CEU Miramar, y a los diferentes proyectos de extensión, especialmente a los radicados en la facultad, que trabajan en los territorios especialmente con esta temática, y al Programa Integral de Políticas de Género de la Secretaría de Bienestar de la Universidad. Esos fueron los nombres que vimos, que fuimos identificando en la pantalla, así que bueno, agradecerlas especialmente y esperarlas entonces el jueves. Jueves, 17 horas. Jueves a las 17 horas para volvernos a encontrar y seguir pensando juntos. Y un chivo. Mañana ruidazo a las 19 horas por el Ni Una Menos. Hagan lío. Hagamos lío. Un poco Gracias. es un encuentro bastante particular, ¿no? Creo que se comentó en algún momento, porque se van a cumplir 5 años desde la primera vez que el grito colectivo Ni Una Menos se puso en la calle, y bueno, también es Ni Una Menos especial porque es el primer 3 de junio que no podemos estar en la calle, así que bueno, estrategias para seguir luchando y seguir gritando juntas, en todos los contextos, hasta en la pandemia. Gracias, chicas. Chao, gracias, abrazos. Muchas gracias, nos vemos.